Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy y les recuerdo pues que deben anotarse ahí en el chat las personas que están presentes en la sesión. Vamos a conversar el día de hoy sobre aspectos relacionados con gota y artropatías por cristales. Fíjense que no sé por qué razón tenía yo la idea de que la gota como tal no era tan frecuente, pero aunque el libro no es muy claro sobre datos epidemiológicos, sobre prevalencia y sobre la frecuencia de la condición, debe ser porque no hay datos muy específicos. O sea, realmente los números que encontré son muy variables según la población que esté reportándose. Entonces, si hablamos de población general, la gota como tal puede afectar pues, entre un 7 y hasta un 30-40% de la población, pero hay ciertas poblaciones en las cuales la gota tiende a presentarse con más frecuencia. Tal vez la diferencia o por qué yo tenía ese concepto es que la artropatía con presentación tofósea, o sea, con tofos, no la veo tan frecuentemente. Creo que es una condición, eso sí, que ha sido, pues se ha ido reduciendo a través del tiempo por el tratamiento mismo adecuado a esta condición. ¿Qué vamos a incluir dentro del término de artropatías por cristales? Primero la gota, o sea, la gota y la artritis gotosa. La enfermedad, la artropatía por cristales por urato monosódico, aquí dice urano, pues urato monosódico, puede manifestarse de diferentes maneras y aquí están todas las formas en las cuales se pueden presentar clínicamente. Esto sucede o aplica prácticamente para cualquiera de los microcristales que se pueden acumular en alguna de las articulaciones. Los pacientes pueden tener una evolución aguda con monoartritis o poliartritis, generalmente no es simétrica. Puede haber cuadros de bursitis, tendinitis, entesitis, estos cuadros en los cuales hay inflamación de las estructuras alrededor de una articulación tienden a presentarse en procesos más crónicos, en procesos en donde hay cronicidad. Los depósitos tofáceos, que son depósitos de cristales de urato monosódico, ya sea dentro de la articulación o alrededor de la misma, pero también de acuerdo a la cronicidad pueden irse presentando ya destrucción de las articulaciones, artritis inflamatoria crónica con recurrencias o exacerbaciones de los procesos inflamatorios y un cuadro de dolor crónico también que a veces es incapacitante. Puede haber también afección de la raquis, o sea, de lo que es el área raquídea, y eso pues inducirá artritis con dificultad para deambulación. Algún tipo particular de osteoartritis, sobre todo en pacientes que tienen infiltración de los cristales crónicamente a nivel del interior de las articulaciones donde hay destrucción, y también síndrome de túnel del carpo, que es una situación ya de una complicación neurológica por la compresión que pueda existir a partir de pues la presencia de estos cristales y la inflamación que se pueda producir. Es importante por esto, porque la clínica pues muchas veces se puede parecer el análisis del líquido sinovial idealmente en periodos de inflamación aguda, de manera que podamos determinar no solo las características del líquido, qué tan inflamado está el paciente, sino también detectar o encontrar los cristales y definir de acuerdo a la presencia de los mismos de qué tipo de artropatía por cristales estamos platicando. La primera que vamos a conversar, y de hecho es tal vez la más frecuente, es precisamente de la gota. Y esta es una condición que se da con mayor frecuencia en pacientes varones, generalmente en edad madura, esto quiere decir arriba de los 40, 50 años de edad, o en ancianos, o también en mujeres postmenopáusicas. De hecho, se considera que es bastante infrecuente la condición en mujeres premenopáusicas. Podría haber alguna situación de tipo hormonal que las proteja en este sentido, o puede ser que efectivamente, pues como toda situación metabólica, pueda tener algún incremento en relación a los cuadros de pues, procesos metabólicos en varones versus mujeres. Puede presentarse como forma de artritis aguda o también como pues, una cuadro de artritis crónica. Generalmente en los episodios agudos pues va a haber inflamación, el paciente se siente pues con dolor en el área que está afectada,
uno puede ver eritema, edema, calor, rubor. Es importante también tener en cuenta la posibilidad de que los pacientes tengan otras formas de artritis o artropatía, sobre todo procesos de artritis séptica, porque muchos de estos pacientes, no solo con gota, sino con otras artropatías por cristales, como la pseudogota, pueden tener incluso fiebre de hasta 39 o 40 grados centígrados, elevación de glóbulos blancos cuando se efectúa la hematología completa, y eso pues hacerlo confundir a uno. Es por eso importante, si se puede y el paciente tiene líquido en la articulación, extraer una muestra para análisis y también para efectuar estudios de gramicultivo. La presencia de tofos es muy característica. Los tofos son áreas de acumulación de cristales de urato monomórfico, monosódico, perdón, ya sea dentro o alrededor de las articulaciones de los pacientes, y que pues no es que sean solamente dolorosas como tal, pero sí pues son muy características de la condición. De hecho, de los tofos también podemos obtener, digamos, algún material, ya sea por aspiración o porque salga espontáneamente, y esto pues nos puede, ya cuando analizamos el microscopio de luz, podemos encontrar los cristales característicos de la artropatía por cristales de urato monosódico. También se puede presentar como cuadros de nefropatía intersticial, y los pacientes tienden a tener falla renal cuando se presenta esta complicación, pero generalmente el desarrollarla implica que el paciente ha estado expulsando una cantidad elevada de derivados de las purinas a nivel de vías renales, generalmente arriba de 600 miligramos por día en 24 horas pues, de orina, pues de ácido úrico. Es también importante, como vamos a ver más adelante, hacer otras pruebas de laboratorio para complementar la evaluación. Y bueno, eventualmente los pacientes también pueden tener nefrolitiasis, y esto afectar su función renal. Los pacientes con una dieta normal no deberían de tener más de 600 o 800 miligramos de ácido úrico en 24 horas en la orina, pero si tienen más de eso, pues obviamente esto sí sugiere que hay una excreción muy alta de los mismos, pues del ácido úrico a nivel renal, y eso es un factor importante para la evolución de los pacientes a nivel de la falla renal que puedan tener. Como comentábamos, la manifestación clínica más frecuente de manera inicial es la artritis aguda. Los pacientes, pues la gran mayoría al principio no tienen tofos, pues si encontramos tofos, lo que debemos pensar es que ha habido un cuadro de evolución de un episodio agudo a recurrencias repetitivas y que se van pues volviendo crónicas, y que eventualmente llevan al paciente a acumular los famosos tofos, ¿verdad? Además de esto, podemos encontrar presencia de nódulos de Heberden y de Bouchard. Los de Heberden se presentan en las articulaciones interfalángicas distales, serían estos que están acá, que están dibujados, esquematizados, y los de Bouchard se presentan en las interfalángicas proximales por lo general, como este que está acá. Tienden a presentarse con más frecuencia los de Heberden en artropatía por gota, digamos, y los de Bouchard se tienden a presentar más en cuadros de osteoartrosis, que puede también tener que ver con la presencia de depósitos de cristales, o pues no necesariamente, y ser más bien una consecuencia de un proceso de desgaste crónico de la articulación o del envejecimiento. Los pacientes pueden tener afección monoarticular, pero generalmente va evolucionando hacia una forma poliarticular de la presentación. Por lo general no es simétrica, o sea, no es como en los pacientes que tienen artritis reumatoide, aunque dependiendo de el grado de simetría que puedan presentar clínicamente, pues en algún momento podría confundirse con artritis reumatoide si los pacientes pues presentan esta situación más o menos de forma simétrica. Además del área de la mano, pues también se puede presentar a nivel del pie, en las articulaciones metatarsofalángicas, en el mismo tarso también, y aunque se presentan menos frecuentemente, también se pueden dar en áreas de tobillos y rodillas. La mano como tal es importante porque pues es un área que si se inflama mucho tiende a ser muy, muy problemática, o sea, afecta mucho la
la función de los pacientes. Generalmente los episodios de artritis gotosa aguda, se presentan más frecuentemente en la noche, con sensación de artralgia y edema, y por lo general, como habíamos dicho, pues la articulación se torna caliente, dolorosa, eritematosa, tienden a ceder, incluso espontáneamente, en un periodo de 3 a 10 días. Sin embargo, el tratamiento correcto permite que el paciente recupere más rápidamente su funcionalidad, y existen algunos desencadenantes, como los excesos alimentarios, sobre todo de alimentos ricos en purinas, carnes rojas, por ejemplo, mariscos, traumatismos que puedan haber en el área y que afecten pues, la articulación, y que eso haga que haya inflamación y más síntomas, intervenciones quirúrgicas, consumo de etanol, no necesariamente en cantidades muy altas, pero sí el consumo de alcohol etílico se relaciona con una mayor predisposición a exacerbaciones del cuadro agudo. El mismo tratamiento hipouricemiante, los tratamientos para bajar el ácido úrico, promueven o pueden promover en pacientes que tienen ya cierta predisposición que se acumulen o se depositen los cristales en las articulaciones y que incrementen la inflamación. Por eso es que los pacientes que tienen episodios agudos debemos evitar el uso de alopurinol o algún otro agente hipouricemiante hasta que se controle el episodio agudo, para no exacerbar la inflamación. O en otros pacientes que tengan alguna condición, alguna enfermedad grave, como pacientes con pancreatitis, pacientes con infarto agudo del miocardio, que puedan tener, pues por su contexto inflamatorio, más predisposición a tener este tipo de manifestación. La evolución, como habíamos comentado, por lo general de episodios agudos se van volviendo episodios repetitivos si el paciente no controla adecuadamente la condición, y estos episodios repetitivos eventualmente van a ir llevando hacia un cuadro de sinovitis crónica, por lo general no simétrica. Y bueno, con menos frecuencia, la evolución hacia la presencia de tofos periarticulares, que habíamos mencionado que pues sí, efectivamente tienden a ser menos frecuentes. Las mujeres tienen una frecuencia menor de la condición, pero puede incrementarse hasta un 20% en pacientes que ya están postmenopáusicas. El diagnóstico lo establecemos clínicamente, pero lo confirmamos con la aspiración del líquido del inflamatorio en la articulación, y en esta aspiración lo que vamos a procurar es encontrar, pues no solo datos de inflamación, sino precisamente la presencia de los cristales de urato monosódico. Estos cristales pueden ser extra e intracelulares. Uno puede de hecho observar células tratando de fagocitar los cristales porque lo reconocen como un cuerpo extraño, pero el problema es que al final este proceso de intento de fagocitosis induce que pues, los fagocitos o las células inflamatorias se destruyan y liberen inflamosoma, pues incrementando toda la respuesta inflamatoria en el líquido alrededor, es decir, en la misma articulación. Por eso es que produce tanto dolor. Y lo característico es la presencia de esos cristales que son birrefringentes y brillantes. Por lo general, el recuento de leucocitos no es muy alto, puede llegar a ser, dependiendo de la inflamación que se tenga, hasta de 60,000 leucocitos por microlitro. También el aspecto del líquido tiende a ser turbio, con una característica espesa, gredácea, se mira como grasoso el líquido cuando uno lo aspira. De todos modos, aunque uno considere que el paciente tiene un proceso de una artritis aguda por gota, debe enviar a gramicultivo el material para descartar precisamente la presencia de una sobreinfección o de artritis séptica que esté complicando la inflamación del paciente. Y ¿qué pasa con la medición del ácido úrico a nivel sérico y del ácido úrico a nivel urinario? En pacientes con episodios agudos inflamatorios puede ser que la misma inflamación induzca una mayor excreción de ácido úrico a nivel de la orina, y que lo que midamos en ese momento no corresponda a lo que el paciente maneja normalmente. Es decir, un nivel normal de ácido úrico a nivel sérico no descarta que el paciente tenga un cuadro de artritis gotosa, aunque obviamente es importante. Si lo medimos y está elevado, pues va correlacionando más con el cuadro clínico del paciente. Sí es útil, pues cuando el paciente ya se dio la inflamación aguda, volverlo a medir, porque nuestra meta realmente desde el punto de vista terapéutico es procurar mantenerlo de forma constante por debajo de 6 miligramos por decilitro, para reducir la frecuencia y la intensidad de las crisis agudas de inflamación.
a través de pues, los métodos que vamos a ver en un ratito más relacionados con el tratamiento o el manejo. Y la uricosuria también es importante medirla, pues para determinar si los tratamientos, los medicamentos uricosúricos precisamente nos puedan servir, o sea, qué tan útiles puedan ser para mejorar la condición. Recordemos que medicamentos como el allopurinol, pues por ejemplo, tiene un efecto propiamente uricosúrico, y eso es lo que vamos a ir buscando. Entonces, si tiene una excreción baja de ácido úrico, pues es más probable que el tratamiento medicamentoso sea más útil para mejorar la condición. Además del análisis del líquido de la articulación, el líquido inflamatorio que saquemos de la articulación y de la medición de ácido úrico, es importante pues, realizar una prueba de examen general de orina, pruebas de función renal, una hematología completa para ver, pues, ir descartando que no tenga alguna otra condición de tipo inflamatorio o infeccioso, pruebas de función hepática, no solo porque puedan tener relación con el episodio agudo, sino porque también puede haber alguna asociación de la gota como tal con otros trastornos de tipo metabólico que afecten el hígado, o también como parte del monitoreo que tenemos que establecer de los efectos secundarios que pudiera haber por los tratamientos que vamos a darle al paciente. Entonces es importante tener un perfil de funcionamiento hepático basal, perfil de lípidos, por lo que ya comentamos, obviamente realización de radiografías de manera adecuada, de acuerdo a la articulación afectada, y en esas radiografías lo que vamos a ir a buscar es si existen cambios quísticos, si hay erosiones o esclerosis de las áreas que están inflamadas en las articulaciones, o incluso pues, si existe tumoraciones a nivel de los tejidos blandos relacionadas con la presencia de infiltración de de cristales de urato monosódico en los tejidos blandos. Si hacemos ultrasonido, pues lo que vamos a buscar son signos de inflamación también, inflamación crónica sobre todo, como el signo del contorno doble en el área del cartílago, y la tomografía puede ser útil dependiendo del nivel de afección que tengan a nivel articular los pacientes. El tratamiento. El tratamiento tiene dos etapas, digamos. Una es el tratamiento de los episodios agudos, en los cuales tenemos que darle dosis altas de antiinflamatorios no esteroideos. Los pacientes, de hecho, pueden recibir cualquier antiinflamatorio. Los más útiles en este caso son medicamentos como el naproxeno, la indometacina, el diclofenaco, ibuprofeno, celecoxib, pero al final puede recibir cualquier antiinflamatorio, pero tienen que ser dosis correctas. Por ejemplo, si hablamos de indometacina, tienen que ser de 25 a 50 miligramos cada 8 horas, naproxeno 500 miligramos cada 12 por lo menos, o cada 8 horas. Si hablamos de ibuprofeno, 800 miligramos cada 8, o sea, hay que darle dosis correctas a los pacientes para buscar antiinflamación. También en el episodio agudo, uno debería de utilizar colchicina. En este caso, la colchicina va a tener un efecto inmunomodulador y nos va a ayudar también a reducir la inflamación en el área pues, de la articulación, que está muy alterada en ese caso, y la dosis que hay que utilizar es de 0.5 a 0.6 miligramos por vía oral cada 8 horas para buscar precisamente ese efecto. En cuanto el paciente empiece con diarrea, uno debe reducir la dosis del medicamento para que pues no lo sobredosifiquemos de alguna forma, pero sí el efecto de inducir diarrea es muy característico de la colchicina, y de hecho es parte de lo que uno como clínico dice, bueno, sí le está funcionando, pues sí está haciendo el efecto que quiero. Pero en ese momento yo puedo empezar a bajar la dosis gradualmente para mantener el tratamiento al menos entre 1 y 2 semanas, dependiendo de qué tan rápido mejore. Uso de glucocorticoides. Esto es útil en casos muy severos. Se pueden administrar por vía oral e incluso en dosis altas de 30 a 50 miligramos al día, para buscar después de resolver la inflamación aguda, que es, pues, vamos bajando la dosis gradualmente hasta eliminarlos. O sea, no es que se queden con esteroides crónicamente. En pacientes que no responden bien, podríamos considerar el uso de triamcinolona a nivel intraarticular, o también otros esteroides como metilprednisolona por vía parenteral, pero generalmente no es necesario llegar a esto. La anakinra, que es un inhibidor de la interleuquina 1 alfa y beta, pues también puede ser útil como una especie de regulador de la actividad inflamatoria, sobre todo de la liberación de desinflamosoma que habíamos mencionado, y en algunos pacientes puede ser útil cuando otros medicamentos no han sido eficaces para tratar la condición. Y bueno, las medidas locales, hay que utilizar, no usen calor local, no le van a decir a los pacientes que sean lienzos de agua tibia y pues van a inflamarse más, ¿no? Esos pacientes tienen que tener aplicación de
frío, o sea, tienen que tener lienzos de agua fría para desinflamar en este caso, promover menos inflamación, y reposo. Esos pacientes tienen que estar en reposo absoluto. De hecho, aunque uno quisiera, los pacientes no toleran, pero ni mover un medio milímetro de la articulación, es sumamente doloroso. Y ya hablando del tratamiento de la uricemia como tal, o sea, aquí esto aplica para todos, realmente no es solo para los pacientes que tienen gota, sino para cualquier paciente que tenga hiperuricemia. Recordemos que cuando hablamos de metabolismo tenemos tres grandes áreas. El metabolismo de la glucosa o los carbohidratos, que pues si está alterado generalmente vamos a tener pacientes con diabetes mellitus. El metabolismo de las grasas, que si está alterado lo que vamos a tener pues son pacientes con dislipidemia, y el tratamiento o el metabolismo de las proteínas, que en este caso si está alterado lo que vamos a tener son pacientes con hiperuricemia. Entonces, ¿qué hacemos para manejarlos? Recordemos que las medidas de tratamiento o manejo no farmacológico adecuadas para otras condiciones metabólicas aplican aquí también. Aquí lo que hay que buscar es que el paciente controle y baje de peso, indicar una dieta baja en purinas, o sea, generalmente en proteínas de origen animal, sobre todo que son las más difíciles de metabolizar, mejorar el estado de hidratación de los pacientes. O sea, los pacientes tienen que hidratarse bien, por lo menos tienen que tomar de 8 a 10 vasos de agua pura al día, disminuir alimentos o bebidas que tengan mucha cantidad de fructosa. ¿Por qué? Porque también pueden inducir más inflamación y en algunos casos pueden favorecer que se produzca más ácido úrico en los pacientes. Y eliminar el uso de diuréticos en los pacientes que los estén utilizando. Hay muchos pacientes hipertensos que están usando hidroclorotiazida, por ejemplo, y la hidroclorotiazida es un medicamento que con mucha frecuencia puede inducir precisamente cuadros de hiperuricemia y pueden incrementar la sintomatología de los pacientes. Y además del manejo no farmacológico, pues ya entramos en el tema de los úricos úricos. Aquí tenemos varias opciones. La primera de ellas es el Probenecid, el cual podemos administrarlo en pacientes que tengan una adecuada función renal. ¿Por qué? Pues porque si tienen una función alterada no va a ser igualmente efectivo para excretar el ácido úrico que tengan. Esta es una diferencia importante en relación al uso de alopurinol. Los pacientes que tienen baja función renal pueden responder mejor a alopurinol que a Probenecid. De hecho, la gran mayoría de pacientes que tenemos con estas condiciones los estamos tratando con alopurinol. Y aquí podemos usar dosis desde 300 hasta 800 miligramos al día, pero si el paciente tiene afección de su función renal, hay que reducir la dosis a 100 miligramos al día, sobre todo si tienen una tasa de filtrado glomerular baja, por debajo de 10 o de 15 mililitros por minuto. La benzbromarona también es otra uricosílico que puede ser útil en pacientes que tengan algún grado de afección de su función renal. Yo realmente nunca lo he usado, o sea que creo que es poco disponible, igual que el lencirural, pero el febuxostat sí se encuentra en Guatemala. Aquí las presentaciones que tenemos son de 80 y de 120 miligramos en Guate, aunque el libro menciona dosis de entre 40 y 80 miligramos al día. En estos casos, si van a usar febuxostat, es necesario que ajusten la dosis por función renal, o sea, incluso en pacientes que tengan falla renal crónica puede utilizarse a dosis, pues para reducir el nivel de ácido úrico sérico a menos de 6 y mantenerlo abajo de 6. Luego de la artritis gotosa o de la gota como tal, tenemos otras enfermedades por cristales. La segunda en importancia o relevancia es la enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio. Es importante porque todas estas condiciones pueden asociarse a la presentación de esta condición, sobre todo el envejecimiento. O sea, de acuerdo a cómo vamos aumentando en edad, la prevalencia de estos problemas puede irse incrementando. Si hablamos de pacientes arriba de 65 y hasta 75 años, entre un 10 y 15% de pacientes pueden tener esta condición. Pero si hablamos de pacientes de más de 85, casi hasta un 50% puede llegar a tenerla. Lo que sucede es que yo creo que no la buscamos como deberíamos. Tendríamos que estar más atentos a los síntomas de los pacientes y no asumir que solo por osteoartrosis o porque el paciente ya está grande que le duelen sus articulaciones. Habría que ser más cautelosos o más juiciosos, digamos, en este punto. Sí tiene mucho que ver con los cambios del envejecimiento, sobre todo en los cambios del metabolismo del cartílago o de los cartílagos del paciente. Aunque hay algunas asociaciones con mutaciones del gen
ANKH, que precisamente es un gen de diferenciación de la colágena, del cartílago, que pues puede tener que ver con un mayor riesgo de presentar las condiciones. Pero como se menciona acá, situaciones de envejecimiento, alguna enfermedad asociada generalmente tipo endocrino como hiperparatiroidismo, otras enfermedades que tengan hipercalcemia crónica, hemocromatosis, hipofosfatasia, alteraciones del magnesio, hipomagnesemia, también la misma gota crónica por la inflamación puede inducir esta otra condición. Pacientes que se han sometido a cirugías, sobre todo a cirugías de meniscectomía, el síndrome de Guillermin, que puede afectar riñones, pero también puede afectar cómo se está excretando esta sustancia del cuerpo y puede favorecer que haya depósitos pues, de pirofosfato de calcio y algunas condiciones, algunas enfermedades que inducen displasias epifisiarias. Muchos pacientes, de hecho, tienen los depósitos, pero están asintomáticos. Pero, como habíamos comentado al principio, cualquiera de estas enfermedades por cristales se puede presentar de cualquiera de las formas que habíamos comentado. De forma aguda, de forma subaguda, artritis crónica, sinovitis aguda. De hecho, esta condición, la enfermedad por cristales de pirofosfato, de calcio, es la que clásicamente se ha considerado como la pseudogota, porque se puede llegar a parecer muchísimo con la gota. Y la diferencia lo establece lo que ya habíamos dicho, el análisis del líquido sinovial. Aquí los cristales, aunque pueden tener también esta forma alargada, no tienden a ser de forma tan como agujas, digamos, sino tienden a ser más rectangulares o romboides y no son birrefringentes como son los cristales de ácido úrico o urato monosódico. Entonces sí hay diferencia en el análisis del líquido cuando se analiza en el microscopio y ahí establecemos pues el diagnóstico diferencial. Puede afectar articulaciones de rodilla, muñecas, hombro, tobillo, codo, manos y de acuerdo a eso pues también así va a ser la manifestación clínica, pero pueden presentarse áreas de condrocalcinosis. Estas áreas pues son áreas de depósitos radiodensos multiformes que pueden presentarse en áreas que soportan peso, sobre todo en las áreas de las rodillas con meniscos o en áreas donde hay cartílago articular. El tratamiento de los episodios agudos o crónicos agudizados pues incluye el reposo absoluto. También hay que aspirar el líquido de la articulación para poder determinar de forma más adecuada el diagnóstico y establecer el tratamiento, pero básicamente ustedes van a ver que el manejo farmacológico es muy parecido. Primero hay que aliviar la inflamación con uso de antiinflamatorios no esteroideos a dosis correctas. Se pueden utilizar también glucocorticoides intraarticulares. También en casos recurrentes podríamos utilizar colchicina con las mismas consideraciones que hablamos cuando hablamos de gota, o también podemos usar anakinra. En pacientes que tengan mucha afección de la articulación y una, digamos, alteración de su funcionalidad, podría ser incluso conveniente considerar el reemplazo de la articulación. La siguiente condición que tiene que ver con depósitos de cristales es la enfermedad por depósitos de apatita de calcio. La apatita de calcio es un mineral, digamos, muy frecuente. Es el principal mineral que pues ocupa ya sea el hueso o los dientes en pacientes sanos. Sin embargo, cuando se acumula de manera anormal, sobre todo pues en áreas que no son convenientes, estas áreas pues se tienden a inflamar e inducir daño en los tejidos donde están presentes estos depósitos. La evolución no siempre es constante, o sea, es muy variable. Generalmente se asocia a otras condiciones, también tiene alguna relación con envejecimiento, pacientes que tienen osteoartritis, pacientes que tienen daño por hemorragia en alguna articulación, sobre todo de tipo traumático, artropatía destructiva, pacientes con tendinitis o bursitis crónica, en pacientes con calcinosis tumoral, hiperparatiroidismo. Esto del síndrome de leche álcala ya no lo miramos tanto, pero sí los pacientes que tienen falla renal o si están en diálisis también pueden tener esta condición. Algunas otras enfermedades, digamos que son menos frecuentes, pero que son importantes, incluso enfermedades de tejido conjuntivo como el lupus y la dermatomiositis pueden ser condiciones que por su situación de contexto inflamatorio basal puedan inducir estos depósitos.
Las manifestaciones clínicas van a depender del área donde se esté pues depositando estos cristales de apatita. Pero, por ejemplo, si es en el área de las bursas o los tendones, ahí pues va a haber inflamación alrededor de las articulaciones y va a limitar muchísimo la funcionalidad de estas articulaciones. Hablamos de rodillas, hombros, caderas, incluso los dedos de las manos. Dentro de las anormalidades radiológicas podemos encontrar áreas de presencia de los cristales aún sin síntomas, pero también puede haber cuadros de sinovitis aguda, bursitis, tendinitis o incluso articulaciones destruidas por la inflamación crónica. Sin embargo, cuando se hace el análisis del líquido sinovial, generalmente es un líquido no tan inflamatorio como se presenta en gota o como se presenta en pseudogota. Generalmente estos pacientes tienen un recuento de leucocitos en el líquido menor de 2000 células blancas por microlitro. O sea, no es que no hay inflamación, pero no hay tanta inflamación como en otras condiciones. La presencia de los cristales de apatita pueden llegar, si es crónico, incluso a destruir, como se mira aquí, las áreas de articulación. Generalmente podemos confirmarlo, pero no con microscopía de luz normal, sino hay que ir a microscopio electrónico. Y aquí lo que vamos a ver es la presencia de estos depósitos de cristales oscuros en el área pues, del líquido que estemos aspirando, aunque realmente casi nunca es necesario hacer microscopía electrónica para hacer el diagnóstico, sino más bien lo que vamos a hacer es tomar en cuenta el contexto clínico del paciente y de acuerdo a eso ir determinando cuál es la causa. El tratamiento pues depende de la manifestación, o sea, no es específico, pero básicamente consiste en lo que ya platicamos. Uso de antiinflamatorios, hay que aspirar los derrames, o sea, donde haya derrame hay que aspirarlo porque eso acelera de alguna forma la evolución clínica de los pacientes y la mejoría. Pero uso de antiinflamatorios no esteroideos, uso de colchicina, glucocorticoides intra o periarticulares, el uso de ETA, que es el anticoagulante que usamos para hacer las hematologías, también podría ser útil para regular la actividad inflamatoria en estos pacientes a nivel articular, o el uso de anakinra, pero en estos pacientes en particular se ha descrito también el uso de gamma-globulina intravenosa, rituximab, calcio antagonistas y glufosfonatos de acuerdo a la respuesta que podamos tener en cada caso. Sin embargo, pues realmente yo nunca he visto que tengan que ponerle, no sé, alendronato a un paciente por esto. Pues, puede ser que los reumatólogos sí lo hayan visto, yo no lo he visto. Y la última condición que vamos a platicar es la enfermedad por depósito de oxalato de calcio. Esto no es tan frecuente, pero sí es importante saberlo, porque hay dos tipos de hiperoxalosis. Está la primaria, en la cual hay contexto genético de inducción de mayor producción de oxalatos de calcio, que puede exacerbarte con la misma dieta o algunos factores, digamos, ya de estilo de vida del paciente. Es decir, es un trastorno metabólico hereditario, pero pues puede depositarse cristales de oxalato de calcio a nivel articular, a nivel subcutáneo, pero si fuera a nivel renal, va a producir típicamente o característicamente estas imágenes de nefrocalcinosis. O sea, todo esto que ustedes ven aquí blanco son áreas de depósitos de cristales de oxalato de calcio que se han ido pues ahí metiendo en las áreas de los riñones y lo han ido pues obstruyendo. Esto puede llevar a insuficiencia renal a los pacientes. También puede haber artritis aguda o crónica, periartritis, osteopatías. Y los casos secundarios de hiperoxalosis, que pues son más frecuentes, generalmente se presentan en el contexto de pacientes con falla renal crónica, pero aquí los depósitos se pueden presentar a nivel de vísceras, vasos sanguíneos, huesos o incluso en áreas cartilaginosas, generalmente en pacientes que por alguna razón, y generalmente es porque pues, todo el mundo le recomienda a uno algo, ¿verdad? Mire, tome tal cosa y para que se sienta mejor, o tome esto para sus defensas, ¿verdad? Y los pacientes que tienen falla renal crónica, y sobre todo si están en diálisis, y que están recibiendo suplementos o complementos de ácido ascórbico, es decir, de vitamina C, tienen una mayor posibilidad de desarrollar esta condición, así que es importante, por favor, pues estar al pendiente de todo lo que el paciente esté tomando y no, digamos, ser demasiado permisivo tampoco. Mire, voy a tomar cualquier vitamina, hay que tener cuidado con esto. La clínica también pues, puede ser muy variable, como hemos dicho, puede presentar el paciente cuadros de artritis aguda, sinovitis aguda, puede haber destrucción articular. En la radiografía lo que podemos ver son calcificaciones de tejidos blandos o condrocalcinosis. Puede haber derrames articulares que por lo general, igual que con la otra condición, son derrames no inflamatorios, es decir, no tienen tanto leucocito cuando uno aspira el líquido, pero igual hay que aspirarlo si hubiera líquido en la articulación para acelerar la mejoría.
Y pues lo que uno va a observar son los cristales de oxalato de calcio, que se miran así, como, pues son pequeños y piramidales, o sea, se miran así, son bonitos, ¿no? Son más bonitos que los otros, pero pues son también muy inflamatorios. Y el tratamiento igual, antiinflamatorios no esteroideos, colchicina, glucocorticoides a nivel intraarticular, y en pacientes que tienen hiperoxaluria o hiperoxalosis primaria, se ha descrito que el trasplante hepático podría ayudar a mejorar a los pacientes que tienen cuadros muy, muy refractarios a tratamientos. Con esto terminamos. ¿Qué tenemos que recordar de esta clase? Primero, son todas las condiciones que platicamos enfermedades crónicas, o sea, son enfermedades que necesitan un manejo agudo y un manejo a largo plazo. Si no, el paciente lo que va a tener son recurrencias frecuentes y va a llegar a tener pérdida de la funcionalidad de sus articulaciones. Deformidad, mala movilidad, mucho dolor, o también de sus áreas internas. O sea, en este caso puede inducir falla renal. Entonces, es importante que el paciente sepa que con esto va a tener que vivir siempre pendiente. Tal vez no con tratamiento constante medicamentoso, pero sí con estilo de vida. Eso tiene que estar siempre. Puede haber concomitantemente, digamos, a la presentación, otras enfermedades que hay que evaluar. O sea, no es conveniente quedarse, bueno, solo con que, bueno, tiene gota y tome colchicina, ya se alivió, porque bueno, ya hay, regrese cuando quiera, ¿no? Estos pacientes hay que buscar intencionadamente pues otros problemas, diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, si está fumando o no, que deje de fumar, que haga ejercicio, que baje de peso, o sea, hay que buscar otros factores concomitantes. Importantísimo el análisis de líquido sinovial, sobre todo si el paciente tiene un ataque agudo y hay derrame articulada, hay líquido en la articulación, tienen que sacarle una muestra de líquido y mandarlo a analizar, por favor. Y pues es importante el uso juicioso de todas las opciones antiinflamatorias que tenemos, sobre todo si vamos a utilizar como parte de nuestro manejo del cuadro glucocorticoides ya sea inyectados a nivel intraarticular o sistémicos a nivel oral o intravenoso. Entonces es muy importante vigilar los efectos adversos del manejo con esteroides. Y con eso termino y dejo pues aquí para ver si tienen algún comentario, ya sean los profesores o si tienen alguna pregunta o comentario los estimados estudiantes el día de hoy. No, verdaderamente